Muy bien, queridos amigos, queridas amigas, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este estudio, una vez más, sobre el Mesías. Estamos estudiando la profecía del Mesías que para ver si tuvo cumplimiento o no en Jesús, ya vimos que sí, pero vamos a seguir analizando otros temas al respecto. Así que, sin darle más vueltas, vamos a comenzar con una oración para que sea Dios quien dirija. Inclinemos el rostro por orar, amigos. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Padre, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús para rogar tu presencia en medio de nosotros. Porque tu palabra dice que donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos, Señor. Que tu Santo Espíritu llegue a nuestros corazones, Señor, que pueda dominar nuestras vidas. Dame tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, para poder hablar palabras de verdad y para poder declarar solamente tus palabras, sino mis palabras. En el nombre de Jesús, todo esto te lo pedimos, juntamente con el perdón de nuestros pecados. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Bueno, por si las dudas, Dianita te dice coanfitriona, por si se llegara a prender algún micrófono por ahí entre medio. Muy bien. Vamos a ir directamente a la presentación. El día de hoy vamos a profundizar en lo que estábamos estudiando la semana pasada. Recuerdan que en un momento salió el monte Sión y que les dije que íbamos a ver la relación que existía entre el monte Sión y Jesús. Sabemos que, bueno, ya les había mencionado, les adelanté un poco lo que les iba a mostrar hoy. Y bueno, justamente ahora ya vamos a ir de lleno a todo esto. En Génesis 22 es la primera vez y es una de las dos veces, las únicas dos veces que se menciona la palabra Moriah en la Biblia, ¿ok? Como bueno, esta historia ya la leímos hace algunas semanas, cuando Dios manda a Abraham para probarlo y le dice que mate a su propio hijo Isaac, a quien amas, le dice, vete a la tierra de Moriah, que quiere decir visión de Jehová, ¿ok? Moriah, esa palabra significa visión de Jehová. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Sabemos lo que pasa después, que cuando Abraham está a punto de matar a Isaac como sacrificio para Dios, un ángel detiene su mano y le muestra un carnero que estaba enredado unos arbustos, ¿verdad? Y le dice que no tiene que sacrificar a su hijo, sino que sacrifique el cordero. Y ahí le muestra la visión, justamente que significa Moria en este lugar, esa visión de que por su hijo y por toda su descendencia iba a ser sacrificado un cordero, ¿ok? Que Dios ya había provisto de este sacrificio. Luego en Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, es la segunda mención que se hace del monte Moriah. Y nos dice así, comenzó Salomón, el hijo de David, a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Entonces, aquí es la segunda vez que se nos menciona esto. Sabemos que lo estudiamos hace unas semanas, que David quería construir el templo, pero Dios le dijo que no, y le prometió que uno de sus hijos iba a ser el que construyera el templo y que iba a confirmar su reino eternamente, ¿sí? O sea, que iba a ser un reino perpetuo. De allí se, se saca esta profecía de doble cumplimiento, que sería primero que se cumple en Salomón, que fue el que edificó la casa de Jehová, el primer templo de Jerusalén,
que fue un templo majestuoso, muy grande, muy hermoso, y a la vez también se cumple luego en Jesús este reino que se confirmaría perpetuamente. Sabemos que Jesús es del linaje de David. Pero aquí nos menciona Moriah, entonces, ¿cómo sabemos que es el monte Sión? ¿Verdad? Bueno, en 2 Samuel 5 vemos que nos habla de la tierra de los jebuseos, cuando David marcha con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. Entonces ya vemos que habían este pueblo, que eran los jebuseos, que habitaban en la ciudad de Jebús, justamente que era todo esto que aquí que yo les muestro, sería parte del monte Moriah, ¿verdad? Este sería el valle de Cedrón. Muy bien, por favor mantengan sus micrófonos apagados. Este sería el valle de Cedrón, y aquí frente a la ciudad, a ver si yo puedo mostrarles con un puntero. Muy bien, aquí tengo el puntero láser. Aquí frente a la ciudad, en esta parte de acá que está en blanco, digamos, estaría el Monte de los Olivos. Bueno, yo los voy a mostrar después en otro mapa. El rey David marcha contra los jebuseos que moraban en esta tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Por lo tanto, esta fortaleza de acá era llamada la fortaleza de Sión, porque estaba en el monte Sión. Y ya vamos a ver después, bueno, aquí básicamente fue donde después David construye su palacio, y las primeras murallas estaban solamente en este monte. Habíamos estudiado la semana pasada que Sión, el significado de la palabra Sión en hebreo, sería como capital permanente y también un monte de Jerusalén. Y además, que sería lo mismo que esta otra palabra, sería la 6725 en el diccionario Strong, que nos habla de que es una columna monumental o para guiar. Por lo tanto, ya nos dice que es una capital permanente, es un monte de Jerusalén y a la vez una columna monumental, un monumento, una señal. ¿Okay? Muy bien. Primera de Crónicas 21 nos dice lo siguiente: y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo, o sea, en la tierra de Ornán, ¿sí? Que sería este personaje que era Jebuseo. Le dice aquí, es muy interesante que le dice que subiese. ¿Okay? Muy bien. Entonces David dijo a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad del pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes le daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo, dijo Ornán. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. O sea que le quería comprar esta tierra, esta parte que estaba en un lugar alto, porque dice a David que suba. Porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán por aquel lugar, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. Y esto es muy interesante porque, bueno, el número, cuando nosotros leemos 60, 600 o 6 en la Biblia, sobre todo en el hebreo, para ellos es lo mismo decir 600 que decir 60 o que decir 6000. Es por un tema de que, bueno, básicamente tiene toda la misma raíz, ¿ok? Por lo tanto, se relaciona mucho también con el tema de los 6000 años. Y Jerusalén.
¿ok? La compra de Jerusalén a los 6.000 años. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Y edificó allí David un altar a Jehová. En ese lugar alto que compró a Ornán, edificó un altar. Y ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová. Y Jehová le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Bueno, había un ángel que estaba trayendo mortandad sobre todo Israel, porque a David se le ocurrió, para complacer a su propio ego, dijo, bueno, voy a contar al pueblo, a ver cuántos somos, para poder decir, wow, mira todos los súbditos que tengo. Y Dios castiga a David de esta manera y trae mortandad sobre el pueblo, diciéndole, queriéndole decir, míos son todo este pueblo es mío, no es tuyo, y yo hago con él lo que quiero. Por lo tanto, David le ruega a Dios y allí es cuando recibe la orden de ir a este lugar a ofrecer sacrificios y Dios responde a la humillación de David y le responde por fuego desde los cielos y el ángel de Jehová vuelve su espada a la vaina. Entonces, viendo David que Jehová le había oído en aquella tierra de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí. Y en aquel momento el tabernáculo de Jehová, que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto, estaban en el lugar alto de Gabaón. No, bueno, no estaba en ese lugar, ¿verdad? El santuario. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque tenía miedo del ángel de Jehová que estaba ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede después? Y dijo David, aquí estará la casa de Dios y aquí el altar de holocausto para Israel. ¿Ok? Por lo tanto, acá estaba David en ese momento. Eh, bueno, aquí, no sé si ustedes alcanzan a ver, toda esta parte sería la parte norte. Todo esto sería el monte Moriah, la parte alta del monte Moriah, del monte Sión, que sería en el mismo monte. Y bueno, justamente el Gad, el profeta, le dice que suba a este lugar. Y toda esta era la tierra de Ornán el Jebuseo. Sabemos que todo esta era la tierra de los Jebuseos anteriormente. Por lo tanto, estaba viviendo aquí este hombre que era Ornán, que por lo visto era temeroso de Dios, porque le da al rey, le quiere ofrecer al rey todo gratis, le quiere dar la tierra, le quiere dar todo. Entonces, aquí es donde David dice, aquí será la casa de Dios y aquí el altar del holocausto de Israel. Entonces, en 2 de Crónicas 3 volvemos a leerlo, que comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán el Jebuseo. Por lo tanto, todo este lugar había sido preparado por David. Él no construyó el templo, pero sí eh, lo hizo como una explanada, por así decirlo. Y aquí fue donde Salomón construye su palacio. Todo esto era la parte anterior, ¿verdad? Todo esto era lo que existía antes, en el tiempo de David. Y toda esta parte norte sería la construcción de Salomón. Pero vemos que está todo sobre el mismo monte Sión, sobre el mismo monte Moriah. Aquí vemos el valle de Cedrón, ¿sí? Aquí vemos el otro valle que está a la izquierda, y aquí sería el monte de los olivos, en esta parte este, por así decirlo. Muy bien. Bueno, aquí otro gráfico en donde yo les quiero mostrar justamente dónde estaba la construcción de Salomón en aquel momento. Sería toda esta parte de la parte de Salomón, aquí sería donde David tenía su palacio, pero nosotros, luego en los tiempos de Jesús, Jerusalén ya se había ampliado y bueno, vendría siendo toda esta parte también acá, ¿sí? Que sería el otro monte que estaba frente al monte Sión. Aquí en el medio había otro valle, ¿ok? Y aquí estaba el valle de Hinón, que es, bueno, ya lo vamos a estudiar en otra clase, qué es lo que se hacía aquí en este valle y qué es lo que representa cada uno de los valles de Jerusalén.
Muy bien. Por lo tanto, como conclusión, el monte Sión es lo mismo que el monte Moriah. ¿Ok? Con el devenir de los años, el monte Moriah empezó a ser conocido también con otro nombre, el monte del templo. ¿Y el monte Sión? ¿Qué pasó con el monte Sión? Bueno, el monte Sión, que originalmente hacía referencia al mismo monte Moriah, es decir, al monte del templo, se trasladó hacia una colina ubicada al oeste de la Jerusalén bíblica, actualmente fuera de las murallas de la ciudad, que sería, bueno, justamente el monte frente al monte Moriah, ¿verdad? El monte Moriah y el monte Sión y el monte del templo históricamente son el mismo monte, pero el término Moriah ya está en desuso y el monte Sión, a partir de la época bizantina, se identifica erróneamente con otra colina. Por lo tanto, esto es posterior a la muerte de Cristo, ¿ok? En la época bizantina. Muy bien. ¿Qué sería toda esta parte de acá? ¿Ok? Lo que está en amarillo. Muy bien. Aquí, nuevamente, bueno, esta es una especie de maqueta en donde nos muestra que sería el monte Moriah, ¿verdad? En los tiempos de Jesús. Acá sería la parte del monte Sión. El valle interior se llamaba el valle de Tiro-Peón. Tenemos entre el monte de los Olivos y el monte Moriah, el valle de Cedrón, y al otro lado el valle de Hinnom. Por lo tanto, podemos notar que está todo bueno, está todo rodeado, las murallas están construidas en la cima casi de los montes, por lo tanto, habían especie de quebradas, de peñascos alrededor de toda la ciudad. Era una verdadera fortaleza, porque estaba construida en altura, y luego de las murallas venían estos precipicios o acantilados, que impedía que los enemigos pudieran atacar la ciudad. Muy bien, ¿por qué esto es importante? Bueno, aquí, como les muestro, serían las murallas, ¿verdad? Bueno, ¿por qué esto es importante? Porque vamos a ver algunos de los, bueno, el descubrimiento más importante de Ron Wyatt. Ron Wyatt descubrió, entre otras cosas, el Arca de Noé, que bueno, aquí vamos a hablar un poco de él, no tan en profundidad, pero sí vamos a dar una pequeña reseña. Wyatt era un enfermero anestesista, y en 1960 él mira esta imagen, que está acá, a la derecha, de la revista Life Magazine, donde se notaba como una especie de barco, aquí en la parte que estoy señalando con el puntero láser. Y decía, esto es el Arca de Noé, justamente donde estaba esto ubicado, cerca del monte Ararat, que es donde dice la Biblia que descansó el Arca de Noé, en el monte Ararat. Por lo tanto, él, impresionado por este descubrimiento, viaja hasta este lugar, y desde 1977 empieza su carrera de arqueólogo aficionado. Y hasta 1999, que es cuando él fallece, hizo más de 100 viajes al Medio Oriente. Bueno, todas sus investigaciones terminaron en una gran variedad de lugares, artefactos descritos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, porque él sentía ese llamado de Dios de querer mostrarle a la gente que los relatos bíblicos y todo lo que cuenta la Biblia en verdad sucedió. Entonces él empieza esta carrera como arqueólogo aficionado, viaja a este lugar arqueológico en Durupinal, y bueno, después de una serie de estudios del suelo, con radares, etcétera, logran determinar que sí se trata del Arca de Noé, que tiene las mismas medidas desde proa a popa. Encontró las anclas usadas por el Arca de Noé. También, entre otras cosas, se encontró los restos de Sodoma y Gomorra, que son los que ustedes pueden mirar acá, y también piedras de azufre entre las cenizas de Sodoma y Gomorra. Y es muy interesante que se han hecho análisis de este azufre que encontraron acá, y contiene un 95% de pureza. El azufre que nosotros encontramos en la tierra, que es utilizado, la máxima pureza que alcanza es entre el 35, máximo el 40% de pureza. Pero este azufre tenía un 95% de pureza, lo cual nos demuestra que no era un azufre de procedencia
terrícola, por así decirlo, sino que justamente fue enviado por Dios. Aquí vemos algunos de los restos de estas ciudades consumidas por fuego. También encontró la Torre de Babel, o al menos lo que sería la base de la Torre de Babel, porque la Torre de Babel fue destruida, que sería lo que se ve aquí a la derecha, y también la forma en que los egipcios construyeron las pirámides, ¿sí? Desarrolló esta especie de mecanismos mediante los cuales se determinó que así fue como los egipcios construyeron las pirámides. La verdad, un hombre muy consagrado y utilizado por Dios, porque, a ver, que una sola persona descubra algo, que sea un arqueólogo, y que descubra, no sé, por ejemplo, el arca de Noé, listo, está bien, pero que vaya descubriendo toda una serie de, de lugares y de diferentes descubrimientos que tienen que ver con un solo tema, con una sola temática, que sería la arqueología bíblica. Esto hasta para los mismos arqueólogos profesionales es algo imposible. Por eso él se ganó el respeto y la admiración de muchos de sus colegas, a pesar de que él era un aficionado, por así decirlo, no era un profesional, no estudió arqueología, sino que él era un anestesista, él era un enfermero. Luego también encontró el lugar donde los israelitas cruzaron el Mar Rojo, que está ubicado en el Golfo de Aqaba, en la playa de Nueva. Esto ustedes lo pueden encontrar por Google Maps también. Y bueno, justamente en el fondo marino hay una especie de puente, por así decirlo, que está todo el fondo marino a cierta profundidad, pero justamente frente a esta playa hay como una especie de puente de tierra que une el Mar Rojo, que une bueno, Egipto con la parte este del Mar Rojo. También encontró las ruedas de carros y otras reliquias del ejército de Faraón ubicados en el fondo del Mar Rojo. Y aquí, bueno, ustedes pueden ver la diferencia entre estos elementos que estaban en el fondo marino, eran metálicos, pero estas ruedas que, bueno, eran eh, prácticamente muy tradicionales de Egipto, hacer todas las cosas de oro, y el coral no crece en el oro, ¿ok? El oro se mantiene intacto en el fondo marino, el coral no se adhiere a eso. Y bueno, entre otras cosas que también, bueno, no nos alcanza el tiempo para mostrar aquí. También encontró el sitio del monte Sinaí bíblico en Arabia Saudita, que sería justamente esta la cima, la cumbre del monte Sinaí. ¿Y por qué está de esta forma quemado? Está quemado solamente por encima y a partir de, bueno, un poco más arriba de la mitad del monte ya vuelve el color natural de la tierra. Cuando Dios se presenta en el monte Sinaí delante de Moisés, dice la palabra de Dios que salía como fuego por debajo de la presencia de Dios, y bueno, este fuego, la presencia de Dios, fue lo que quemó justamente el monte Sinaí. Se han estudiado las piedras de la cima del monte Sinaí y se han partido a la mitad para ver si es que tiene que ver con una formación de carbón que sea natural, pero cuando abren las piedras, por dentro la piedra sigue siendo eh, una piedra normal, natural, solamente tiene una capa que está quemada por fuera, dándonos a entender de que fue quemado por algo externo y no que se trata de reservas de carbón. También encontró la roca del monte Oreb, donde emanó agua cuando Moisés la golpeó, que sería esta que está acá. Y encontró el lugar del terremoto de Coré, que es la rebelión de Coré. Muy bien. También, para poder mostrarles un poco, volver al tema de los montes, él encontró el lugar de la crucifixión de Jesús, el Gólgota original, y se dio cuenta de que era el mismo monte Moriah. ¿Por qué sigue siendo el mismo monte Moriah? Porque, bueno, justamente, como yo les decía, que toda esta parte estaba rodeada de acantilados, ¿verdad? Estaba el Valle de Hinnom, el Valle de Cedrón, pero en la parte norte
antiguamente el monte seguía hacia allá. Entonces era uno de los puntos débiles por donde podían atacar los enemigos. Entonces, lo que se hizo en este lugar fue excavar en la parte del monte, romper la roca, todo esto, y se dividió el monte Moriah en dos. Por lo tanto, la muralla norte también quedó con un acantilado, una trinchera, que sería la trinchera norte, y el monte Gólgota, o de la calavera, quedó justamente en este lugar. Era eh, llamada la cantera de Salomón, ¿sí? Para poder mostrarles en otra vista, lo que se hizo fue lo que se muestra acá en la imagen, ¿verdad? La parte verde sería aproximadamente la parte que fue excavada, ¿verdad? Y bueno, se dividió el monte Moriah, quedando dividido en dos. Y este fue el lugar en donde fue crucificado Jesús, que ya vamos a mostrar cómo fue que Ron Wyatt llegó a ese descubrimiento. Y ustedes, no sé si alcanzan a leer, aquí en este mapa nos menciona que esta es la cueva de Jeremías, ¿ok? O la gruta de Jeremías. Y justamente que está aquí en este monte que se ve, ¿verdad? Como una especie de sombra alrededor. Esto nos está mostrando toda la geografía del lugar y nos muestra este monte que está más elevado que todo el resto. Sabiendo también que acá en esta parte se hizo una explanada, por lo tanto el monte Moriah en esta parte también se fue, se excavó, se hizo como una, para mantenerlo de una manera plana, ¿sí? Para aplanar el terreno y poder construir todas las edificaciones que se hicieron en este lugar. Y allí sería lo que es el monte de la Calavera, el monte Calvario, el monte Gólgota. Muy bien, entonces recopilando, el monte Sión, el monte Moriah, el monte del Templo, el Calvario o el Gólgota son uno y el mismo monte. ¿Ok? Esto nos tiene que quedar claro en cuanto a la evidencia arqueológica y a la evidencia bíblica que concuerdan justamente con lo que estoy diciendo. Muy bien, entonces vamos a leer algunos pasajes bíblicos que nos habla acerca del monte Sión y de la importancia que tiene tan trascendental. ¿Por qué es que estoy hablando de esto? Isaías 8:18 nos dice: He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte Sión. Entonces aquí nos está diciendo que el monte Sión es la habitación de Dios, es su morada. El Salmo 76, 1 y 2 nos dice: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. En Salem, que quiere decir Jerusalén, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Y esto no es solamente desde los tiempos del rey David ni del tiempo del rey Salomón. Cuando Abraham viene a visitarlo un sacerdote llamado Melquisedec, él venía de la tierra de Salem, ¿sí? Era rey de Salem, que justamente sería esta misma tierra. Por lo tanto, lo que nos lleva a darnos cuenta de que ese monte fue de los hijos de Dios en algún momento de la historia, antes del rey David, de los tiempos de Abraham, que ya pertenecía a los hijos de Dios en aquel lugar. Y justamente era de aquel lugar donde venía Melquisedec. Es muy interesante esto porque luego la palabra de Dios nos menciona que Jesús también es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que era de la misma tierra, de Jerusalén, de Salem. Aquí nos dice que en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. O sea, nuevamente nos dice que él habita, que mora en Sión. Luego el Salmo 132 nos confirma aún más esto, el versículo 13: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. El mismo Dios eligió el monte Sión. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. La he querido. Y dice para siempre. Entonces esto, claro, muchos
judíos pueden interpretar esto para decir de que Dios todavía está con ellos y de que el Mesías no es Jesús. Pero esa habitación se refiere a otra cosa. Cuando nos dice que será para siempre y que aquí habitará, se refiere a algo que vamos a estudiar a continuación. Que vendría siendo lo que ya hemos visto, que este es el monte del templo, ¿verdad? Pero ¿qué es el templo? Este lugar que se ve aquí en verde. ¿Qué específicamente era lo que había en este lugar? Bueno, en este lugar estaba la habitación de Dios. Nos dice en Éxodo 25, 8 y 9, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre del diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces Dios le dice a Moisés que hagan un santuario para él, para que él pueda habitar en medio del pueblo. Así es como Moisés construye este tabernáculo, según el modelo que Dios le mostró, es según el tabernáculo que hay en el cielo también, como nos dice el libro de Hebreos. Y acá nosotros tenemos diferentes elementos. Tenemos el altar de sacrificio, que estaría acá, tenemos el lavacro, tenemos el altar del incienso, que estaría aquí, ¿verdad? Todo esto tiene un simbolismo, ¿ok? No están puestos allí porque sí. En este momento no vamos a profundizar en el simbolismo de cada uno, sino que nos vamos a pasar directamente a lo que sería el arca del pacto. Estos elementos que están acá están en el lugar santo. Esta habitación que está representada en este cuadrado, en este rectángulo, perdón, es el lugar santo, y tras el velo, porque aquí había un velo, una especie de cortina, está el arca del pacto, estaba el arca del pacto en ese momento, ¿verdad? Y aquí sería básicamente la habitación de Dios, este sería el trono de Dios, aquí es donde Dios habitaba. Cualquier hombre natural o un sacerdote, que no fuera el sumo sacerdote, que ingresara a este lugar sin el permiso de Dios, moría en el instante, en el acto, porque la presencia de Dios lo consumía. No sé si se me está escuchando bien. El internet como que está fallando un poco. Muy bien, espero que se me esté escuchando bien. Muy bien, entonces... ok, muchas gracias. Muy bien, entonces nosotros nos vamos a centrar justamente en este elemento, sería el arca del pacto. ¿Qué había en el arca del pacto? Bueno, en el arca del pacto había un recipiente con maná, ¿ok? Que nunca se echaba a perder. Cuando Dios envió el maná desde el cielo, ¿qué sucedía? Que no podían guardar de un día para otro, porque si guardaban de un día para otro, al otro día ya estaba con hongos, estaba podrido. Excepto el día viernes. El día viernes debían recoger doble ración para poder, porque el sábado, como era el día de reposo, lo sigue siendo, Dios no enviaba maná, sino que caía una doble porción en el día viernes y ellos tenían que recoger. Y para el día sábado no se les echaba a perder, no se podría, sino que se mantenía intacto. Pero cualquiera de los otros días que sí eh, guardaran maná de un día para otro, sí se echaba a perder. Y esto estaba acá permanentemente, esto nunca lo cambiaban. Esto lo guardaron de la primera vez que cayó maná y nunca lo cambiaron y nunca se echó a perder. Y estuvo por años, pero por siglos estuvo ahí. De hecho, todavía está ahí. Ahora también estaba la vara de Aarón, ¿sí? Que fue la vara con la que Moisés hizo todos los milagros en Egipto, cuando liberó al pueblo de Israel. Con esta misma vara golpeó la roca de la que salió agua, etc. Y también estaban las tablas de la ley, que, bueno, puse esto porque me parece interesante que la tradición judía
dice que las tablas de la ley son transparentes, o sea que se ven de un lado y del otro, y que son de color azul porque son cortados de una piedra especial, ¿ok? Que sería zafiro, si no me equivoco, que justamente la Biblia dice que también el trono de Dios está hecho de este material, de zafiro. Muy bien. Ahora voy a explicar qué es lo que se hacía aquí brevemente en el santuario. Muy bien. Aquí vemos al sacerdote, ¿verdad? Que está aquí, el sumo sacerdote. Pero supongamos que es el sacerdote. Estaban dos tipos de sacerdotes, el sacerdote común y el sumo sacerdote. Día tras día, el sacerdote venía, tomaba un cordero, o una tórtola, una paloma, o bueno, lo que se llevara. Hay animales que están en Levítico que son específicos para los sacrificios. De mañana y de tarde, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde, aproximadamente, mataban a este cordero, ¿verdad? Se consumía el sacrificio, la sangre era llevada por el sacerdote y se vertía en el velo. No ingresaba hasta el lugar santísimo, sino que solo en el lugar santo se mandaba la sangre hacia el velo, ¿ok? Y el velo quedaba contaminado con el pecado. Esto representaba justamente eso. El pecador traía ese cordero para perdón de sus pecados. Entonces el pecador ponía las manos sobre la cabeza del cordero y transfería sus propios pecados al cordero. Y el cordero moría por sus pecados, sentando la muerte de Jesús. Así es como se quitaba el pecado del pecador y el pecado se transfería al lugar santísimo, ¿sí? Al santuario, básicamente, mediante la sangre del cordero. Y este pecado quedaba acá, en el santuario. Por lo tanto, como este lugar era un lugar santo, debía ser purificado porque estaba lleno de los pecados de todo el año. Entonces, una vez al año, ahora sí, el sumo sacerdote venía y se escogían dos corderos. Un cordero se sacrificaba y el otro se dejaba esperando. Entonces, se sacrificaba este cordero, ¿verdad? Se consumía el sacrificio y el sacerdote, esta vez, el sumo sacerdote, esta vez sí entraba al lugar santísimo y mandaba esta sangre sobre el lugar derecho del arca del pacto, ¿sí? Siempre en el lugar derecho. En el lugar izquierdo nunca se derramaba sangre, solamente en el lugar derecho. Se derramaban 7 veces, se salpicaba la sangre del cordero sobre el arca del pacto. Y de esta manera se purificaba el santuario de los pecados de todo el año. Entonces luego venía el sumo sacerdote, le transfería los pecados del santuario a este cordero que había quedado afuera, y había un hombre elegido que llevaba fuera del campamento hacia el desierto, se llevaba a este cordero y lo mandaban al desierto para que caminara solo y se muriera. Este otro carnero representaba a Satanás, y cuando sea destruido finalmente al fin de los 7.000 años, al comienzo de los 8.000. ¿Ok? Muy bien. Volviendo a lo que sería en Jerusalén, esto estaba justamente aquí en el templo. Esto se reconstruyó nuevamente, porque el templo de Salomón fue destruido, que es lo que vamos a ver a continuación, con Ron Wyatt, que fue el que descubrió todo esto. Bueno, Ron Wyatt hizo este descubrimiento de una manera casual, entre comillas. Cuando iba caminando por Jerusalén en uno de sus viajes, porque él hizo más de 100 viajes a Medio Oriente, uno de los individuos que era una de las autoridades de Jerusalén, que era una autoridad arqueológica de hecho, captó su atención y se pusieron a hablar acerca de los descubrimientos del Arca de Noé, de cómo construyeron las pirámides, etc. Mientras
Iban charlando sobre antigüedades romanas, de algo imprevisto. Salen por la puerta de Damasco y en un momento él apunta, que sería la puerta de Damasco, estaría aquí más o menos en este lugar, y iban caminando por aquí más o menos, en la muralla norte de Jerusalén, y él apunta justamente hacia la subida del Calvario y de repente apunta hacia un lugar y dice, esa es la gruta de Jeremías, apuntando hacia ese lugar, y el arca de la alianza, el arca del pacto, está allí. Pero él lo dice de manera involuntaria, él no lo hizo queriendo. Entonces, bueno, esto sería la gruta Jeremías hacia el año 1900. ¿Sí? Después todo esto se fue construyendo y construyendo aquí, y bueno, al final ya no está apreciable como en esta imagen, pero sí tenemos esta imagen de recuerdo, por así decirlo. Muy bien, entonces el hombre que estaba con él, que era una autoridad arqueológica de Jerusalén, le dice, wow, eso es maravilloso, tenemos que excavar, le vamos a dar los permisos, le vamos a proporcionar lugar para quedarse, las comidas, todo, o sea, todo pagado. Ron Wyatt sabía que esto era un evento sobrenatural, porque él no pensó en decir esas palabras, simplemente las dijo. Entonces él se preguntó si venía o no de Dios. Entonces Ron rechazó la oferta, él no hacía nada sin orar y sin consultarle a Dios, y vuelve hacia Estados Unidos y se pone a investigar. Pone a investigar si había alguna razón para creer que el arca pudiera estar en este lugar. Sería el monte de la calavera, justamente aquí ustedes pueden ver que serían los ojos y la nariz, ¿verdad? Y esto justamente es una de las laderas del monte Moriah, que recordamos que fue excavado para poder hacer esta trinchera. En Segunda de Crónicas, versículo 35, es la última mención que se hace del arca del pacto. ¿Okay? Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová, poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombres. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Y esta es la última vez que se menciona el arca del pacto, el arca santa, como la llamó Josías, y se puso dentro del templo que Salomón edificó eh, para el Señor, ¿verdad? Pero en el año 586 hay un asedio y una destrucción de Jerusalén, en donde Babilonia sitió la ciudad, construyó muros alrededor de toda la ciudad, y esto fue en el año 586. Uno de los reyes que hubo en Jerusalén anteriormente a esto desarrolló maquinarias como una especie de catapultas para, para defender la ciudad. Y estaban en las torres de la ciudad, de las murallas de la ciudad. Por lo tanto, esto llevó a Ron a concluir de que los muros que construyó Nabucodonosor cuando invade Jerusalén estaban lejos del alcance de estas catapultas. Por lo tanto, no podía ser demasiado cerca de la ciudad. Entonces, cuando él continúa estudiando, nota algo que le pareció muy extraño, que si ustedes quieren lo pueden buscar después. Yo les voy a mencionar solo las citas, porque si las leemos se nos va a hacer muy largo. En Segunda de Reyes 24:13, en Segunda de Reyes 25:13 al 18 y en Jeremías 52:17 al 23, se da una descripción muy detallada de los artículos llevados a Babilonia desde la casa del rey y la casa del Señor. Incluso menciona pequeños artículos como cucharas, también menciona copas, etc. Pero el arca del pacto, de la alianza, no se menciona en este momento, en este lugar. Tampoco se menciona en la lista de las cosas traídas de Babilonia. Cuando el pueblo judío, el rey Artajerjes le da la orden para que vuelvan a Babilonia, para que sean repatriados, puedan reconstruir la ciudad y reconstruir los muros,
y el templo, porque el templo fue destruido completamente, el de Salomón, tampoco se menciona el arca del pacto en los artículos devueltos, ¿sí? Porque le devolvieron todo lo que se habían llevado a Babilonia, pero no se menciona el arca del pacto. También se menciona que Shishak, que fue un faraón egipcio, y Sennacherib, que fue un rey de Asiria, tomaron artículos de la casa del Señor, pero ninguno de esos artículos incluía el arca. Por lo tanto, hay como una especie de desaparición, entre comillas, del arca del pacto. Entonces, ¿qué pasó con esta arca? Muy bien. La teoría de Ron Wyatt en aquel momento fue de que el arca tuvo que ser escondida justo antes de la destrucción del templo, cuando la ciudad estaba rodeada por el muro de asedio babilónico, construido alrededor de la muralla de Jerusalén. Nadie podría escapar, y como la ciudad entera y el templo fueron destruidos en el año 576 a.C. por los babilonios, Ron concluyó que el arca debió ser escondida entre la muralla antigua y dentro del muro de asedio babilónico, ¿okay? Entre este espacio. Y hay dos libros apócrifos bíblicos que corroboran esta hipótesis, que sería el libro de Segunda de Macabeos y el Parilipumena de Jeremías, que relatan que los objetos sagrados del templo fueron escondidos por el profeta Jeremías antes de la destrucción de Jerusalén. Si bien estas suposiciones fueron basadas en un estudio, que eran tan solo suposiciones, sin embargo, fueron suficientes para que él tomara la decisión y decide ir a este lugar y seguir adelante con la excavación. Esta es una foto antigua de lo que sería el Monte de la Calavera, ¿okay? El Monte Calvario, que vendría siendo el mismo Monte Moriah. Hoy en día en la cima de este monte hay un cementerio musulmán, porque sabemos que en Jerusalén también están los musulmanes, hay todo un conflicto allí. ¿Y qué sucede? Porque aquí, por ejemplo, aquí se ve que es súper alto este monte, pero en la actualidad esto sería el nivel del suelo, sería por esta zona. Si volvemos a la foto anterior, sería más o menos por allí. Todo esto fue tapado porque se construyó sobre esto. También cabe resaltar de que antiguamente, cuando se destruía una ciudad, como fue la de Jerusalén, y se volvía a reconstruir, se reconstruía sobre las ruinas. Hoy en día se sacan las ruinas, se limpia y se vuelve a construir sobre un cimiento firme. En ese tiempo no se sacaban las ruinas, sino que simplemente se emparejaba el terreno y se construía por sobre estas ruinas. Y esto era una costumbre de todos los pueblos en general en el mundo entero. Por eso es que los arqueólogos van escarbando en ciertos lugares donde hubieron ciudades históricas y pueden ir viendo los distintos niveles históricos. Como por ejemplo, aquí está el nivel romano, luego aquí está el nivel egipcio, por dar un ejemplo, ¿no? de los distintos niveles según la profundidad es más antiguo y van encontrando objetos más antiguos porque se construía justamente sobre las mismas ruinas de la ciudad. Esto sería actualmente este lugar. Aquí hay una estación de buses, imagínense un lugar tan históricamente importante para el cristianismo en general y para el mundo entero, no solo para el cristianismo, porque este fue el lugar donde Cristo murió. Bueno, ha sido puesto como una estación de buses. Estas fotos las pueden ver ustedes en Google Maps, etc. Muy bien. En enero de 1979, Ron Wyatt empieza aquí a excavar sobre una de las laderas de la, de la colina del Gólgota. Hacia la derecha de la pantalla, sería más allá, estaría la forma de la calavera, de la cara, ¿ok? Y ellos empiezan a escarbar justamente hacia la izquierda.
de la calavera. Y se empiezan a encontrar con estos nichos, estos cuadrados, acá, que ustedes los pueden ver. Cuando ellos siguen escarbando, él se da cuenta, Ron Wyatt dice, esto pueden llegar a ser los lugares donde pusieron los carteles de Jesús. ¿Qué carteles? Los que están en Mateo 27, 35 al 37. Cuando Jesús fue crucificado, repartieron sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta. Se repartieron mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza la causa escrita. Este es Jesús, el rey de los judíos. Esto fue mandado por Pilato. Pilato mandó que se pusiera esto, que era el gobernador de aquel lugar, y lo puso en 3 idiomas. Entonces, cuando sigue escarbando aquí por la pared, él se da cuenta de que cabían justamente estos 3 carteles. Antiguamente la tradición de los romanos era poner sobre los ladrones o sobre los malhechores por qué habían sido crucificados, ¿ok? ¿Cuáles eran sus delitos? Se escribían en letras grandes los delitos de crucificado. Y aquí nos dice que es sobre su cabeza. Generalmente esta palabra sobre la gente la entiende o la cultura en general la ha entendido como que sobre la misma cruz, en el mismo madero, clavaron esto y lo escribieron. Pero la idea era de que todo el mundo pudiera leerlo. Por lo tanto, un cartel pequeño sobre la cruz no, no tendría para nada una visual muy grande. Tenía que verse desde todos lados. De hecho, se veía incluso desde los muros nortes de Jerusalén. Por lo tanto, él pone estos carteles acá y hace un ejemplo y los escribe. Y se ponen a una distancia más o menos, que sería en los muros norte de, de Jerusalén, y sí alcanzaban a leer lo que decía. ¿Y por qué puso Pilato que era el rey de los judíos? Porque justamente de eso lo acusaban, de haberse llamado rey e hijo de Dios. Entonces, como Pilato sabía que le tenían envidia a Jesús, y Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces, allí es cuando Jesús le responde que mi reino no es de este mundo, ¿verdad? Etcétera. Y por eso ese era el delito de Jesús, haber dicho que era hijo de Dios y el rey de los judíos. Entonces ellos siguen escarbando. Si ustedes se dan cuenta, esto estaba todo tapado con escombros y ellos tuvieron que destaparlo. Y esta era la parte superior de la cruz. Por lo tanto, la parte inferior estaba bajo tierra. Entonces ellos siguen escarbando y se hace como una especie de vacío entre lo que sería la pared del acantilado y lo que serían los escombros y la tierra que estaba por encima del nivel. Entonces llega un momento en el cual ellos están escarbando y bueno, esto se empieza como a derrumbar y tienen que escarbar por otro lado. Por lo tanto, ellos siguen hacia abajo hasta que encuentran este lugar, que encuentran una piedra cuadrada que calzaba, bueno, que era muy perfectamente cortada, que estaba justamente tapando un agujero, que era justamente el agujero de una de las cruces. Y encuentran justamente este lugar con 3 agujeros de cruz, eh, que bueno, donde calzaban perfectamente las cruces. Y junto a este, al agujero central o al agujero del medio, ¿sí? Donde está esta piedra rectangular que tapaba el orificio, que esta es la original que encontraron, había una grieta, ¿sí? Había una grieta. Y Ron Wyatt determinó que ese justamente fue el lugar donde se crucificó Jesús y que, bueno, justamente sobre este lugar estaban los nichos estos donde se pusieron los 3 carteles en los 3 idiomas, en judío, en griego y perdón, en hebreo, en griego y en latín, si no me equivoco. Y
bueno, básicamente esto no era lo que él estaba buscando. Entonces él siguió. Todas estas cosas él las iba encontrando a medida que iba escarbando, pero él no estaba buscando eso, él estaba buscando el arca del pacto. Entonces él sigue su investigación, y bueno, justamente junto a ese lugar había una tumba que fue encontrada años atrás, antes que él, pero él se dio cuenta de que justamente este era el lugar de la tumba del jardín, que se sitúa en Juan 19:41, y él hace esta especie de esquema, que sería justamente aquí está la tumba del jardín, que fue donde fue crucificado Jesús, de fondo se ve todo lo que sería el monte Moriah, y aquí estaría el Gólgota, ¿verdad? La calavera que se menciona. Y en medio de los dos estaría la cruz de Jesús. Y detrás, en el muro del acantilado, es donde se pusieron los carteles. Aquí hay otro mapa, o sea, es un plano de corte, sería un plano lateral. Esta sería la pared del acantilado. Aquí es donde fue puesto Jesús, ¿verdad? Y abajo se habían puesto los otros ladrones. Justamente aquí estaría la grieta, ¿sí? El agujero, o sea, la grieta que se extendía hacia abajo desde el lugar de la crucifixión de Jesús. Muy bien. Ron Wyatt había contratado a un árabe para que lo ayudara, se llamaba James, y bueno, entre todas estas excavaciones, pasaron alrededor de 2 años entre todo lo que estaban haciendo. Esta historia es mucho más larga, y lo estoy resumiendo mucho. Y bueno, el árabe cuando entra en un lugar que Ron Wyatt le dijo que pasara, porque era muy angosto y James era más delgadito, entonces él podía pasar por allí, entra y sale muy rápido y dice, ¿qué hay allí dentro? ¿Qué hay allí dentro? Y sale pálido y nunca más volvió a ingresar al sistema de cuevas, o sea, nunca más ingresó ni siquiera ahí a asomarse a este lugar, quedó muy asustado. Entonces, Ron Wyatt entra en ese lugar, la abre un poco más para que él pudiera pasar, y entra en este lugar cerca de las 2 de la tarde del 6 de enero de 1982. Y había muy poco espacio en la cueva, solamente habían unos 50 centímetros de espacio para arrastrarse entre unas rocas que habían, unas piedras que habían colocadas en la parte de abajo, y el techo de la cueva. Solamente 50 centímetros habían, y él iba arrastrándose, corriendo las rocas para poder avanzar. Iba con su linterna cuando de repente alumbra hacia abajo, entre las rocas, entre las piedras que habían, especie de piedras como tipo bolones, y había algo que brillaba, así como tipo oro. Entonces, cuando se da cuenta de esto, eh, ve que esto estaba dentro de una caja de piedra y la tapa estaba partida, ¿sí? De piedra caliza. Y estaba partida en dos esta tapa de la caja. Y cuando, bueno, se da cuenta de que la tapa había sido movida hacia un lado, y Ron ilumina con su linterna a través de la grieta y vio un cofre de forrado de oro. Y allí se dio cuenta de que estaba viendo el arca de la alianza. Luego, él mira hacia el techo y ve que había una grieta en el techo, con una sustancia oscura que se había deslizado a través de esa grieta en el techo de la cueva, justamente encima del arca y por encima de la caja de piedra. Entonces, como el arca estaba dentro de esta caja de piedra y estaba partida la tapa superior, permitió que esta sustancia oscura entrara justamente dentro y cayera sobre el arca. Y esa sustancia oscura se había deslizado desde el techo sobre la caja de piedra, llegando a la tapa de oro del asiento de la misericordia del arca de la alianza. Y fue en ese momento en que Ron se dio cuenta de que el agujero de la cruz, que también tenía una grieta al costado, ¿verdad? Se comunicaban con la cueva donde estaba el arca del pacto. Se dio cuenta de que esa sustancia oscura que se había derramado sobre el arca del pacto había sido la misma sangre de Jesús. Y aquí está lo que yo les dije la semana pasada, de que cuando dice el versículo bíblico de Isaías 53, por su llaga fuimos nosotros sanados,
Al igual como les explicaba recién que en el antiguo Israel el sacerdote llevaba la sangre del cordero y la derramaba sobre el arca del pacto, ¿verdad? En el lado derecho, así también se derramó la sangre de Cristo, pero en el lado izquierdo del arca, donde nunca se había derramado sangre, porque ese lugar estaba esperando la sangre preciosa de Jesús, para poder quitar el pecado del mundo y liberarnos de la esclavitud del pecado. Algo maravilloso, un descubrimiento que hizo Ron Wyatt. Estuvo 45 minutos desmayado en ese lugar cuando descubrió esto, de la impresión se desmayó. Y bueno, justamente esta parte, esta cueva, estaba 6 metros por debajo del agujero donde estaba la cruz de Jesús. Y bueno, aquí ustedes pueden ver el esquema a un costado, ¿verdad? Que sería Jesús en la cruz, la grieta, cae la sangre desde su costado, que cayó sangre y agua, y se derramó a través de la grieta sobre el asiento de Jehová. Que básicamente este lugar sería el trono de Dios, ¿verdad? Por eso que la palabra de Dios dice que Dios escogió a Sión como su habitación para siempre, porque justamente para siempre es que el arca del pacto va a estar acá en el monte Sión. Bueno, en Isaías 46 nos dice, y haré que se acerque mi justicia, no se alejará, mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Muy interesante cómo ya las profecías nos estaban hablando de esto. Y claro, nosotros leemos Sión, leemos, qué sé yo, este monte, el Gólgota, leemos esto, pero no relacionamos. Pero cuando vamos estudiando esto con el tema de la arqueología bíblica y cómo, bueno, esto calza perfectamente, nos damos cuenta de la profundidad de un versículo como este, donde nos dice que la justicia de Dios, que sería el mismo Cristo, que se acercó para ser nuestra salvación en Sión, derramando su sangre sobre el arca del pacto, salvándonos a nosotros y limpiándonos del pecado. En Joel 3, versículos 16, 17 y 21, nos dice lo siguiente, y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Bueno, muy interesante, la verdad, muy profundo todo esto. ¿Qué pasó después? Bueno, esto va a continuar, lo vamos a seguir estudiando, si Dios quiere, la semana que viene. Pero hasta el momento quería dejarlos con eso. Les voy a mandar, bueno, en la descripción del video, para los que lo ven en YouTube, voy a poner el documental de Ron Wyatt. Se los voy a mandar también al grupo para que lo puedan ver, y les voy a mandar algunos documentos que tengo allí que respaldan todo lo que he estado hablando aquí. Pero sin embargo, de que debemos tener plena certeza y confianza en que Dios está al control de todas las cosas. Imagínense que en el año 586 a.C., el arca del pacto fue escondida en ese lugar, y que justamente 600 años, 600 y pico años después de, de que sucediera eso, eh, Jesús muere en aquel lugar, bueno, es asesinado como el Cordero de Dios, derramando su sangre sobre este artefacto que es el trono de Dios en el monte Sión, que ya estaba previsto que sucediera de esa manera. Por lo tanto, nos confirma de que los caminos de Dios son perfectos, de que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y que Él hace todo lo que quiere. Por lo tanto, no debemos dudar de que Jesús volverá por segunda vez, como lo prometió, porque se ha cumplido todo, o sea, las profecías bíblicas se han cumplido todas al pie de la letra. Y
también se cumplirán hasta el fin de los tiempos en el 2031 cuando Cristo venga por segunda vez. Amigos, hermanos, vamos a terminar con una oración. Inclinemos el rostro para orar. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque tú nos has enviado luz nuevamente. Señor, estamos muy agradecidos, Señor, por esto. En esta hora queremos rogar que tú sigas dándonos de tu Espíritu Santo, que nos sigas ayudando a prepararnos cada día, Señor, para poder estar todos, para cuando tú vengas, Señor. Sabemos el año en el que vendrás, no sabemos en qué día, Señor, no sabemos si mañana vamos a estar vivos. Por eso te rogamos, Padre, que tú hoy nos confirmes en tu reino, que pongas tu trono en nuestro corazón, Señor. Que seamos nosotros depositarios, Señor, de tus preceptos, que seamos un templo para el Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre, para poder cumplir tu ley, porque nosotros no podemos por nosotros mismos, solamente tú nos puedes hacer capaces para ello. Señor, quédate con cada uno de los que estuvieron aquí presentes en vivo, quédate con cada uno de aquellos que verán esto, Señor, en el futuro, para que también puedan ser bendecidos, Señor, por la luz que tú estás enviando a este pueblo en el tiempo del fin. Gracias te damos, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.